Nosotros entonces vimos alcanzar en este 2023, que vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido, porque la idea no es entrar en mucho detalle. Creemos que ya lo pasado es pasado, el tiempo pasó, los meses fueron recorriendo, pero nosotros cuando hacemos un análisis vimos logros alcanzados, pasamos pruebas, otros tal vez tuvimos dificultades, pero también recibimos bendiciones. Usted este año no puede decir que fue malo, porque este año usted recibió bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? El mero hecho de que usted esté sentado y usted esté respirando es porque usted tiene una bendición, porque todavía falta que Dios cumpla el propósito en sus vidas, y que nosotros hemos visto de una otra forma cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Un cristiano a esta altura ya del año, donde están ahora de acabarse, tenemos que hacer ese análisis también espiritual y poder decir: yo no he corrido en vano. En este año en algo he aprendido, algo he yo conocido de la palabra, y en algo yo he madurado, porque las experiencias, las pruebas, los momentos nos enseñan a madurar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que nosotros sabemos que ningún año se pierde, ningún año se pasa en vano, sino que está en el propósito de Dios. Me llama mucho la atención porque el pueblo de Israel tiene una frase que nosotros la ministramos en el tiempo de oración, la colocamos como cántico en el tiempo también de oración, y es esa frase que dice el pueblo de Israel. Aún muchos lo hacen en los rezos de la mañana, porque ellos practican todavía la parte de la ley algunos, y entonces dicen Modé Ani. Modé Ani quiere decir te agradezco, pero te agradezco por todo. Y si usted le presta atención a ellos le agradecen hasta por las dificultades, le agradecen por la suegra, le agradecen por los problemas, agradecen por todo, hermanos. Entonces, ¿cómo no estar nosotros agradecidos con un Dios que ha sido tan maravilloso en nuestras vidas? ¿Estamos de acuerdo? Así es de que esa es la primera conclusión que yo sacaba en esta mañana en mi tiempo de meditación, de poder decir Modé Ani cuando me levanté, cuando me levanto: Señor, te doy gracias por el nuevo día, te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi familia, te doy gracias, y me quedo dando gracias. ¿Por qué? Porque sé que aún en momentos difíciles Dios los ha usado para que nosotros maduremos. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que a nosotros nos compete ahorita y en estos minutos que tenemos para compartir la palabra es que estamos seguros que tenemos una expectativa para el 2024. Usted el 2023 ya lo vivió, pero viene el 2024 y usted espera que siempre el año siguiente sea mejor. Nosotros tenemos la expectativa de que Dios en su conocimiento, que es incontenible, que es infinito, ya Él preparó todo lo que usted y yo vamos a experimentar. Por eso es que el año 24 muchas veces también lo veremos como el paquete que Dios ya preparó de todas las bendiciones y de todos los procesos que nosotros iremos a vivir. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que Dios no prepara nada para detrimento o desventaja nuestra. Dios siempre todo lo que prepara es para bendecirnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, quiero solamente haber hecho esta pequeña introducción con respecto a lo que estamos haciendo una transición en un calendario que obviamente vimos en el tiempo del calendario gregoriano, y que vamos a hacer una transición de un año para el otro. Pero en el punto de vista espiritual, que es donde vale la pena entrar a profundizar en el mensaje, es diferente. Porque desde el punto de vista espiritual nosotros entendemos que vamos a cambiar de un año, pero que hay un propósito. Los hombres en la antigüedad están muy interesados en conocer los tiempos. Si usted se da cuenta, para empezar a desarrollar el mensaje, usted se da cuenta que los discípulos de Jesús en el momento de aquel tiempo en que estaban con Cristo, ellos le formularon una pregunta a Jesús en capítulo 24 de Mateo. Si usted se ubica en Mateo capítulo 24 versículo 3, usted se da cuenta que estos hombres discipulados por Cristo tenían deseos de conocer los tiempos. Entonces dice la Biblia en Mateo capítulo 24 versículo 23, ¿estamos ahí? Y estando él sentado, Mateo 24:3, ya lo conocemos, hace rato lo hemos estudiado. Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así lo preguntan en la Reina Valera 1960. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice: más tarde, porque recuerden que Jesús viene de hacer una tarea, una enseñanza, de un proceso que viene atrás, pero entonces dice: y más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, un lugar muy importante en la vida, en la fe del cristianismo, un lugar geográficamente decisivo en la historia de la palabra de Dios. Y dice que él se sienta en el monte de los olivos, y sus discípulos se le acercaron en privado y dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?
Entonces, en otras palabras, lo que los discípulos, para tener un término más claro, lo que los discípulos querían conocer eran los tiempos. Los discípulos le preguntan a Jesús: enséñanos los tiempos, queremos saber cómo van a ser los tiempos en el cual va a ser tu venida, qué señales tendremos, cómo sucederá. No se les ocurre porque sí, sino porque los hombres de la antigüedad también estudiaron los tiempos, y la Biblia está obviamente con varios versículos con respecto a la confirmación de ello. Entonces, es importante conocer los tiempos de Dios. Nosotros entendemos que Dios tiene un reloj, aunque Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, pero desde el punto de vista de la teología y en la tierra, Dios estableció un reloj, no solamente el cronológico para los hombres, sino que también extendió un reloj profético para el cumplimiento de todas las cosas. Por eso es que la razón de Mateo 24 es más que todo ser un reloj profético sobre el cumplimiento de todas las cosas en el plan de Dios, y por eso es que los discípulos están interesados en conocer esos tiempos. Si usted va a la primera de Crónicas, porque necesitamos dejar una base sobre este pequeño punto que estamos desarrollando, iremos a diferentes puntos. Usted se da cuenta que en primera de Crónicas, en el capítulo 12, si usted lo ha estudiado, usted se da cuenta que en el capítulo 12 el rey David está escogiendo a lo que iban a ser los hombres que iban a encabezar el ejército de él. Eran esos hombres que se iban a unir al ejército de David en aquel momento. Pero mire que hay algo que nos llama la atención, porque en primera de Crónicas, capítulo 12, donde David se está escogiendo estos guerreros, en el versículo 32 aparece una tribu, unos hijos, y dice: de los hijos de Isacar 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente para poderlo comprender un poco. En la Nueva Traducción Viviente es más claro, porque dice: de la tribu de Isacar había 200 jefes junto con sus parientes, o sea, era una familia. Todos estos hombres entendían, y aquí la parte clara, las señales de los tiempos, y sabían cuál era el mejor camino para Israel. O sea, me llama la atención de esta porción, porque es que estamos hablando del antiguo pacto, pero una tribu que es los de Isacar, 200 jefes que eran, como decir, las autoridades, más sus parientes eran muchos, tenía una particularidad que no tenían otras tribus, y es que estos hombres, dice la palabra, que ellos eran entendidos en las señales de los tiempos. Yo no sé usted, pero a mí me hubiera gustado estar en aquel tiempo que hubiésemos sido nosotros nombrados, de decir, de la tribu de Néstor López, de esos 200 que él pertenecía, eran entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad, por el don de Dios, de poder comprender cómo se están moviendo las cosas en el plan de Dios, en el propósito de Dios, y saber qué era lo que le convenía al pueblo de Israel. O sea, que no era cualquier tribu, era gente que en realidad está dedicada al estudio de la palabra y muchas otras cosas de las enseñanzas que Dios había permitido para los hombres para conocer los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar en esta noche? La importancia de entender los tiempos, porque usted mira su reloj y sabe que ahorita van a ser las 12 y cambia el tiempo a un año nuevo, ¿sí o no? La importancia de entender los tiempos, que usted antes tenía 18 años, pero si ahorita, como su servidor tiene 52, ya no me puedo jugar 3 partidos de fútbol, ¿sí o no? O comerme 2 bandejas paisas. La importancia de que yo antes estaba solo, en mi tiempo era soltero, nadie me amarraba, nadie me decía qué hacer, pero hoy yo ya estoy con mi esposa, en la cual te estoy llamado a dar cuentas, y todo eso son tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando usted le dice a alguien: mire, el tiempo suyo ya no es ese. No, pero es que yo quiero andar como los muchachos de 18, pastor, y vestirme de 18 y que nadie me moleste. No, usted ya está casado, usted ya tiene esposa, usted ya tiene hijos, y usted tiene que entender que está en otro tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque sea una aplicación muy sencilla, lo importante es que estos hombres entendían los tiempos, pero en el tiempo de Dios. Ahora, traigámosla a la lógica del día de hoy. Los cristianos, teniendo el antiguo pacto y el Nuevo Testamento, deberíamos de ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos, pero parece suceder de que hay veces no les damos importancia a poder comprender en qué tiempo estamos viviendo. Cuando usted le dice a la iglesia: estamos en tiempos finales, muchos dicen: siempre lo han dicho, ¿sí o no? Muchos años lo han dicho, desde hace 1500 años, sí, pero se les olvida que Israel nació en 1948 como nación y fue un cumplimiento profético. Se les olvida todo lo que la palabra se está cumpliendo, y entonces uno sabe que lo que dijo el apóstol Pablo, que el día está más cerca de lo que nosotros creímos. ¿Estamos acá? Entonces,
Esa es la enseñanza que entrega la palabra en el Antiguo Testamento con respecto a la importancia como hijos de Dios de entender los tiempos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo también entendió esto porque era un hombre estudioso, revelación del Espíritu de Jesucristo directamente a él para las doctrinas, lleno del Espíritu Santo. Y mire que en Efesios capítulo 5 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Le está diciendo, usted tiene que tener cuidado cómo andan. El Señor va a entregar un mensaje de Dios mediante para el 2024 que tiene como título ¿en qué camino andas? Porque es importante nosotros saber eso. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mirad con diligencia, o sea, estudienlo cómo andan. No como necios, sino como sabios. El que sabe entender los tiempos camina con sabiduría. El que no le presta atención a los tiempos camina como necio, porque pensamos que vamos a vivir 500 años, cosa que no tiene validez ni es lógico. Pensamos que nunca vamos a morir y tampoco eso es lógico. Entonces por eso es que el apóstol le dice a la iglesia, con diligencia ustedes tienen que mirar cómo caminan, no como necios sino como sabios. ¿Por qué? Dice la palabra en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Dios nos puso en un tiempo cronológico. Todos tenemos 24 horas. Y usted escucha que hoy en día cuando alguien le llegó tarde dice, es que no me alcanza el tiempo, ¿sí o no? Cuando alguien no va a una cita es que no me quedó tiempo. Cuando alguien no llega a la iglesia es que no me alcanza el tiempo. Mire, tuve que llevar el carro a cambiar el aceite, a lavar la ropa, mi esposa me puso a lavar el perro. No me dio tiempo. ¿No le toca a usted eso? Pero el apóstol dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y mire que estamos hablando de cientos, si no miles, porque son más de 1500, 1700 años en el tiempo en que ya empieza la iglesia, en cuanto ya le estudia toda la palabra, los escritos en nuestra mano, y dice que los días son malos. ¿Cuánto más los días en que nosotros estamos viviendo? Entonces la palabra dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos. La persona que no le presta cuidado a los tiempos que está viviendo, el apóstol Pablo lo llama y le dice, aparte que lo estás malgastando, estás siendo insensato porque hay que aprovechar bien el tiempo en el cual estamos viviendo, sino que entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. En pocas palabras, Dios quiere y le interesa que usted y yo podamos discernir los tiempos, conocer los tiempos, porque está en la voluntad de Dios. Cuando ustedes estudian los evangelios, ustedes se dan cuenta que en un momento dado está la historia de la higuera, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor dice que fue a buscarlo y no encontró fruto, y le dice, séquese la higuera, y se secó al día siguiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y ustedes pues ven que esas enseñanzas, aún también hay otra donde cerquita a ella hablan acerca de los tiempos de los arreboles, y el Señor Jesús le hace el reclamo y dice, ¿cómo es que ustedes tienen la capacidad de mirar el viento, de mirar los cielos y decir, tiene arreboles, va a llover, pero no tienen la capacidad de discernir los tiempos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay alguien que puede decir por su experiencia, en tiempos antiguos lo utilizaban, que alguien veía en una cierta nube y decía, seguro que va a llover, y llovía. Él decía, ustedes tienen la capacidad de hacer eso, pero no tienen la capacidad de discernir las cosas espirituales. Entonces, mis amados, para comprender los tiempos en cuanto a la definición, es tener discernimiento y comprensión de los tiempos en los que vivimos desde una perspectiva espiritual. La iglesia de Cristo en el año 2023 y en el tiempo en que estamos tiene la responsabilidad, tiene el compromiso de discernir y comprender los tiempos que estamos viviendo desde una perspectiva espiritual. Porque este entendimiento es muy importante, es determinante saber cómo actuar y responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo necesitaba entregar esto para poder desarrollar la parte que nosotros vamos a ver y que nos va a quedar en stand-by, porque por un servicio, y más que hoy lo vamos a hacer corto, no podríamos entrar a desarrollarlo a profundidad. Pero si alguien está llamado a entender en este tiempo cómo se está moviendo la tierra en la iglesia, la que tiene la respuesta para la humanidad de la iglesia, nosotros tenemos la verdad, el camino y la vida, o el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos da discernimiento para comprender la palabra. Y en la vida cristiana, cuando ya nosotros estudiamos y profundizamos sobre el Nuevo Testamento, no conoceremos todo, pero tenemos muchas herramientas para saber dónde está parada la iglesia en el 2023 que estamos viviendo y hacia dónde es que vamos. ¿Estamos de acuerdo?
¿Por qué? Porque nosotros, aunque seamos iglesia y hagamos iglesia en este momento, no basta solamente y consiste en entrar por esas puertas y sentarnos y adorar un rato y poder estudiar la palabra un rato, sino poder abrir nuestros ojos, que el Espíritu Santo nos los abra, y poder ver en la vida espiritual, de poder comprender cómo se está moviendo la tierra basándose en los propósitos de Dios y en las profecías de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que es muy importante que un cristiano pueda determinar y pueda tener discernimiento de saber en qué tiempo nosotros estamos viviendo desde el punto de vista espiritual. Miren, si yo lo aplico a nuestra vida en una forma personal, usted sabe que hay tiempos donde tiene mucha entrega a Dios y hay tiempos donde usted se siente seco. Hay tiempos donde usted busca la presencia de Dios y ora a Dios, pero hay tiempos donde usted sabe que no ha buscado la presencia de Dios. Hay tiempos en los cuales, como decía el Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, pero hay tiempos en los cuales usted siente que crece espiritualmente, pero hay tiempos en los que usted se siente que se estanca espiritualmente. Hay tiempos que usted que la iglesia está avanzando y usted es parte de la iglesia, pero hay tiempos que usted dice, pero la iglesia se está durmiendo, ¿qué le está pasando? Todo eso está en el propósito de Dios. Entonces, por eso es que es importante, partiendo de la perspectiva, por ejemplo, de la gematría bíblica, que es diferente a la numerología. La gematría bíblica estudia lo que es la interpretación de los números a la luz de la teología. Entonces, cuando usted estudia la gematría bíblica, los rabinos dicen que hay 32 leyes de interpretación. Una persona que estudia la palabra desde ese concepto de conocer 32 leyes para interpretar un versículo, un texto, un capítulo. Y entonces en la interpretación número 29 está la gematría bíblica. Quiere decir que para nosotros es importante que Dios puso números en la palabra de Dios, porque esos números tienen un significado. ¿Me están siguiendo hasta acá? Desde el punto de la gematría bíblica, la interpretación de la Biblia, los grandes estudiosos, ellos la utilizan para el año 2024. Cuando usted toma la gematría y mira el 2024, está compuesto el número 20 y el número 24. El número 20, si se divide en dos, quiere decir que es 2 veces 10. Y el número 10 en la palabra, en la gematría, quiere decir lo completo. Entonces, si lo traemos a la aplicación, queremos decir que el 20 es 2 veces completo un proceso. ¿Estamos de acuerdo? El número 10 es la plenitud, es algo que se completa, algo que no queda faltando, algo que no queda inconcluso. Y el número 24 tiene mucha importancia en la palabra de Dios. Si usted lo estudia, usted se daría cuenta y sería un estudio más profundo, porque habría que ir a cada versículo para poder comprender qué es lo que dice la palabra de Dios en el número 24. El número 24, que es en el año en que nosotros vamos a entrar, Dios mediante, en un par de horas, tiene que ver porque es un número, primero, par, segundo, es el múltiplo de 12, o sea, 2 veces 12 que da 24. El número 12 es el gobierno de Dios, por lo tanto está incluido en el gobierno de Dios. Usted se da cuenta que la Biblia habla, por ejemplo, de las 12 tribus de Israel, que usted lo encuentra desde el antiguo pacto. Usted se da cuenta que la Biblia en el nuevo pacto habla de los 12 apóstoles, y que esto trae a colación, que algunos estudiosos lo traen en cuanto al capítulo 21 de Apocalipsis, donde se habla de los 24 ancianos, que se relacionan los 12 jefes de la tribu de Israel y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. El número 24 se habla en varias ocasiones. Apocalipsis tiene una enseñanza muy bonita acerca de ese número, que es la tipología del orden del gobierno de Dios. Y usted se da cuenta que aunque usted y yo tengamos un calendario solar y los árabes y los judíos tengan un calendario lunar, cualquiera de los dos tenemos 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ni ellos tienen más ni nosotros tenemos nosotros. Entonces, por eso es que muchos que pensamos desde esta línea en cuanto a estudiar qué es lo que Dios quiere mostrarnos con los tiempos para el año próximo, consideramos que el año 2024 podría ser un año muy particular desde diferentes puntos de vista. Todos los años están en el propósito de Dios. Usted dirá: pastor, yo llevo desde el 1971 que nací, pero aún así Dios le plació colocar los números para darnos señales, para hablarnos, para revelarnos, porque la palabra dice que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Usted se da cuenta que aún desde el punto de vista cuando nació Israel en 1948 fue profetizado. Las 70 semanas tienen que ver con numerología. ¿Me están siguiendo hasta acá? Usted se da cuenta que en toda la palabra, cuando usted la estudia con detenimiento, la numerología bíblica juega un papel importante. Por lo tanto, si nosotros hacemos un pequeño análisis muy rápido de lo que podría venir para el 2024,
no solamente de la gematría bíblica, el número 24 como tal como viene, sino por otros estudios. Por ejemplo, los estudiosos de la economía, haciendo sus análisis de las gráficas que ellos utilizan, entre comillas, en la parte de las tendencias, ellos miran una tendencia en la economía. Los estudiosos hasta el día de hoy que han tratado de mirar qué es lo que puede suceder para el 2024, ellos muestran un posible año de recesión. ¿Por qué? Porque ellos utilizan unas líneas, unas tendencias, y basándose en esos estudios, ellos sacan y dicen: en tal año tuvimos una recesión, después pasó esto, esta línea tuvo esto, y lo que se puede visualizar es que para el 2024 podamos tener una pequeña recesión. Quiero aclarar diciendo que yo no estoy profetizando, porque no es así el caso, sino estudiándolo, cómo es que lo ven las diferentes vertientes que les interesa entender los tiempos. Aún siendo mundanos, siendo impíos, ellos quieren entender los tiempos de la economía. Tan claro es que ellos se atreven a decir en este momento que el porcentaje es considerable que pueda sucederlo, es porque ellos dicen: si usted solamente toma Estados Unidos, que es la nación donde usted y yo estamos en este momento, usted ha visto que del año pasado hacia acá el gobierno americano ha entregado más dinero para guerras que lo que pudo haber entregado por el COVID en los años que tuvimos el COVID. Usted se da cuenta que la cantidad de dinero que se ha entrado hacia Ucrania, que se ha entregado sobre Israel y sobre otros apoyos de otras naciones, no salen con otro billete, sino es diferente que el dólar. La impresora de esta casa que llamamos Estados Unidos de América no ha parado 24 horas, 7 días a la semana de imprimir y de imprimir y de imprimir, y parece que no tuviera fin. ¿Estamos acá? Si usted es un entendido en los tiempos de sus finanzas, usted sabe que por más que usted gaste y no entre, la matemática no falla, que hay una quiebra. Entonces, estos hombres, en el estudio de entender los tiempos de las finanzas, toman como referencia esa posible recesión. Y no importa lo que piensen otros, no pensamos nosotros, no vamos a tomar parte si nosotros decimos si sí o no. Los estudiosos que se dedican al área de las estrategias militares, los que conocemos como estrategas militares, muestran en esta semana que Israel tiene potencialmente 7 frentes de enemigos. Y eso está escrito en la Biblia. Cuando usted mira el mapa geográfico, la geografía, y usted ve Israel, una nación tan pequeña que no acolitamos las guerras, pero Mateo 24 lo avala, que habrán guerras y rumores de guerras. No acolitamos que las personas mueran, porque no todos queremos que las almas sean salvas, y no tomamos parte sobre eso. Pero si vemos que la Biblia claramente dice que Israel estará rodeado, dice en el Antiguo Testamento, de 7 enemigos. Y ellos dicen: en este momento, como se están levantando por partes, es como se está levantando una etapa de un fuego grande, y son 7 enemigos alrededor de ellos. Justo hoy al mediodía, una persona que está en Israel nos compartió unos videos donde se levantó al mediodía, no eran como las 6 de la tarde o por ahí, donde nos mandaron ese video directamente, donde Israel, justo a las 12 de la noche de ellos, están siendo bombardeados por parte del Líbano, y entonces se está levantando todas estas cosas. Por eso es que los estrategas militares dicen que para el 2024 no podemos esperar que unas guerras se paren de una forma vertiginosa, sino que seguirá aumentando las guerras, y Mateo 24 lo profetizó, y habrán guerras y rumores de guerras. Estos hombres obviamente entienden que Israel tendrá 7 frentes de enemigos, está siendo apoyada por unas naciones, pero la Biblia nos enseña que en un momento dado la nación por la cual nosotros oramos y donde vino la salvación, que es Jesucristo, va a ser dada la espalda a las naciones con potencia. Entonces, esto es desde el punto de vista de entender los tiempos, los que entienden la parte de las guerras, que nosotros no podemos entrar en ella ni en detalles ni tomar parte sobre ella. Pero me parece más importante esta otra parte en los que buscan el entendimiento de los tiempos, y es los astrónomos. La astronomía es diferente a la astrología, pero cuando estos hombres se ponen a estudiar los astros, han encontrado señales con una relación bien interesante. Y esa sí nos compete a nosotros, porque aunque usted y yo lo único que hemos hecho es ofrecerle el cielo, la luna y las estrellas a nuestra esposa, pero no conocemos ni dónde están parqueadas ni cómo se mueven, estos hombres sí estudian los astros y las constelaciones, no solamente desde el punto de vista científico, porque muchos son ateos, sino que también hay otros que son creyentes, y cuando ven esos movimientos, ellos lo traen a la luz de la palabra y encuentran iluminaciones de la palabra sorprendentes. ¿Estamos acá? Vamos a tomar solamente 2 de ellos, por ejemplo, en esta noche, en los que estudian los tiempos, porque ese es el objetivo y el tema de esta noche. Los estudiosos de la astronomía encontraron una señal. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, se habla de una mujer. Usted tendría que ir a estudiar con detenimiento lo que es escatología, pero la Biblia, en el capítulo 12 de Apocalipsis,
habla acerca de la mujer. Cuando usted se da cuenta, y si usted pudo ir a buscarlo un poco en Google, porque sucedió y nosotros estuvimos acá, en el año 2017 las constelaciones tomaron la forma que ellos hablan acerca de la mujer. ¿Me están siguiendo hasta acá? De hecho, esa aparición de esa constelación de la mujer apareció por allá en septiembre de 2017, que dicho sea de paso, que los grandes estudiosos son los que asumen que más o menos para esa fecha es que nació Jesucristo. ¿Me están siguiendo hasta el momento? ¿Sí o no? Nosotros ya lo hemos estudiado con respecto a la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces, del 2017 al 2024 van a transcurrir 7 años. Y los estudiosos hablan también de que en esos 7 años hay una señal que se hará en los cielos para el 2024. Y vamos a verlo por qué. Porque cuando usted estudia Apocalipsis capítulo 21 decimos que está la mujer. Nosotros tenemos que entender la tipología. Pero para febrero 10 del año próximo, la nación de China va a celebrar su año nuevo y le corresponde en febrero 10 del 2024 el año del dragón. Entonces, aunque el dragón sea una mitología y ellos lo toman también como sus mitologías que les corresponde el año del dragón de madera, está escrito en la Biblia. Entonces, ahí como ya entendemos un poco de lo que va a suceder 7 años después, en el 2024, en el 10 de febrero del 2024, China celebrará el nuevo año, que es el año del dragón. Tenemos que unir las dos imágenes y ahí donde sí podemos comprender Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice la palabra de Dios: apareció en el cielo ¿qué? Una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de estrellas. Y estando encinta, que eso es muy importante en la escatología y para nosotros los cristianos, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Se está hablando de una mujer que va a dar a luz. Se da la tipología del pueblo de Israel, como se da la tipología del arrebatamiento de la iglesia. Y estando encinta, versículo nuevamente, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero mire lo que es el versículo 3: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si usted lo estudia de una forma rápida, el Apocalipsis, que de hecho es un libro difícil de comprender, que no tenemos toda la iluminación de la palabra todavía, pero si usted se detiene, usted se da cuenta que tiene relación la figura de la mujer, lo que es el embarazo que ella tiene, y ahorita la figura del dragón, que aunque para nosotros no existían dragones, pero la Biblia lo habla, y el pueblo de China lo toma como figura en ellos en sus mitologías. Usted se da cuenta que en un momento de la historia se pone enfrente, aquí no es que está literalmente hablando, esto es una revelación de la palabra, es una parte de una enseñanza desde el punto de vista espiritual para decir: la mujer estará encinta, estará a punto de dar a luz, pero también saldrá un dragón y se parará de frente queriendo devorarla a su hijo tan pronto como naciese. Esto habla y tipifica una guerra. ¿Por qué? Porque nadie va a entregar a su hijo tan fácil. Esto se tipifica una guerra que podrá existir en ese momento en cuanto se presente el cumplimiento de esta palabra. Y entonces el dragón, que en ese aspecto, en este momento lo conocemos como China en su celebración, va a querer devorar al hijo de la mujer. Estamos acá. De hecho, si usted conoce desde el punto de vista de China y la tipología del dragón, usted sabe que tiene que ir también al Antiguo Testamento, pero China está escrito como una de las naciones que va a ser parte de esa guerra que se va a levantar contra el pueblo de Israel con otras naciones. Cuando estudiamos a Togarma y otras naciones que están ahí, Dubal y otras naciones que están cerca. Entonces, estas y otras señales Dios
Dios mediante la vamos a continuar estudiando más adelante. Esto es por el número 7 que estamos hablando, esto es por la tipología que se está viendo, y yo estoy trayendo a memoria en este momento es lo que los grandes estudiosos astrónomos están mirando en las constelaciones y llevándolos a la aplicación de la palabra. Pero hay otro término también importante con respecto a los tiempos. La palabra dice en Génesis al inicio de que Dios colocó la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas con fin de darles señales a los hombres para que nos sirvieran para poder determinar los tiempos de las estaciones, de los días y de los años. ¿Sí o no que así dice en Génesis? Entonces tenemos que mirar y entender eso sobre lo que está hablando Dios en el espacio. Si usted mira también como dato, otra anécdota también, en 2017 en Estados Unidos cruzó en una parte de América el eclipse solar. Y ustedes supieron que cruzó por una parte de Estados Unidos, pero en el 2024 Estados Unidos volverá a tener otro eclipse solar y va a tener un recorrido en el cual formará una imagen que no es el tiempo de estudiarlo, lo vamos a estudiar un tiempo de la vigilia, pero vamos a ver allí que también está hablando de 7 años. Los judíos le prestan mucha atención a esto porque ellos les interesa conocer los tiempos. ¿Cuántos están acá? ¿Qué es lo que estamos acá estudiando? La importancia de discernir los tiempos en que estamos. Amén. No me voy a profundizar más porque solamente es como para poder visionar cómo es que los hombres y los estudiosos están colocando su mirada en algo que llamamos que vendrá por la fe dentro de unas horas en el 2024 y qué es lo que ellos piensan que puede suceder. Pero lo importante no es lo que ellos puedan asegurar o vaticinar, porque lo que estamos nosotros seguros es que solo Dios conoce el día de mañana, ¿sí o no? Lo que ya está escrito para Dios ya es pasado, pero nosotros ni siquiera hemos entrado. Por eso es que nosotros no podemos perder el sueño, ni tener miedo, ni volvernos paranoicos, porque sabemos que el único que tiene el conocimiento del mañana es Dios. El hombre podrá intentar estudiar los tiempos, pero nadie conoce el futuro sino Dios. Pero nosotros necesitamos discernir los tiempos en que estamos para la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo llamamos nosotros el título, el mensaje de esta noche para la iglesia? Lo que nosotros queremos ver. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Entrar ahorita a las 12 de la noche, desearnos un feliz año, desearnos bendiciones para el año próximo, hacer 100,000 resoluciones que aquí llevamos en la tercera en este momento, ¿sí o no? La primera fue leer más la Biblia, leerla 2 veces, la segunda dejar de comer tanto chicharrón y muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos entonces? Es cómo visionar el 2024. Y yo lo resumo con esta frase: lo veremos como el umbral de la bendición. Por eso es que me interesa desarrollar el punto de vista escatológico muy rápido, que esto en detalle lo voy a desarrollar en una vigilia, pero me interesa es mirar el umbral de la visión. ¿Qué es un umbral? Un umbral es aquello en el cual es un efecto de la física y de la óptica, y es en aquel en el cual el umbral es que usted está pasando de una luz muy tenue hacia algo más fuerte. Usted está pasando de un lugar determinado hacia otro ambiente diferente. Ese es el umbral, es el punto de la transición. El punto de la transición de 2023 al 2024. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve Néstor? ¿Cómo lo ve Guillermo? Es importante cómo lo veamos. Pero yo lo defino para el 2024 como el umbral de la bendición. Muchos dirán: pero pastor, usted está predicando y contradiciéndose, porque estamos viendo que las cosas parece que van a estar difíciles. Para el mundo van a estar difíciles, pero para nosotros van a ser gloriosos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que viene para la iglesia será glorioso. Si usted lo cree, usted se va a apropiar de esa promesa, porque lo que viene para la iglesia será glorioso. ¿Por qué? Porque no importa lo que suceda con la tierra en este tiempo que viene, nosotros como discípulos e hijos de Dios creemos y sabemos que algo grande y glorioso se acerca. Cuando usted estudia la teología, cuando usted estudia la escatología, cuando usted estudia los profetas y usted se da cuenta de todo lo que ellos hablaron hacia adelante, cada vez que usted avanza un año en su vida, obviamente cambiando el calendario, colocando la mirada en la palabra, colocando la mirada en Cristo, es un año más que la iglesia se acerca al cumplimiento de lo profético. Es un año más que la iglesia se acerca al propósito de Dios. ¿Cuántos están acá? Porque la Biblia dice que el cielo y tierra pasarán, mas su palabra se cumplirá. Cada vez que usted ve que el año está avanzando, es el importante también en el umbral, es que usted está dejando un año atrás, que Dios ya te dio bendición, pero te está acercando a un año más de poder estar a un pelito de poder que seamos arrebatados. Usted está avanzando en el umbral de la bendición, porque aunque el mundo se verá gris y en alguna forma oscuro, usted lo verá con un resplandor glorioso, porque su mirada estará puesta en Cristo.
El cristiano en este tiempo tiene que tener una transición. En el 2024, que es un número completo, que es un año de gobierno, habrá una transición en el cristiano donde tiene que ser más radical de lo que ha creído, porque aún el cristianismo en los próximos tiempos será perseguido. Será perseguido como está empezando a pasar en el África, que en este momento, si usted ve las noticias, unas partes del África acaban de asesinar a unos hermanos nuestros por la persecución. La iglesia tendrá que pararse firme y saber en quién ha creído, porque en esa forma discernir los tiempos tendrá que saber que no importa cómo esté la humanidad, Cristo vendrá a rescatarlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie perezca. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque la plenitud de los gentiles no se han alcanzado. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque Dios es paciente y quiere darle oportunidad a los hombres que se arrepientan y a los cristianos que se afiancen. Porque en el ejercicio final de la teología y de la escatología, en el cumplimiento profético, cuando el Señor viene a levantar su iglesia, nos iremos a aquellos que hemos creído de corazón a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo y nuestros nombres han estado escritos en el libro de la vida. Pero no podremos cancelar de la Biblia, que aún en la palabra muchas veces nos va a enseñar, y la Biblia dice, y no quiero forzar el texto, que en aquel tiempo dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Pero la palabra misma va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. La pregunta teológica es: ¿cómo estas personas podían decirle a Jesucristo Señor, Señor? Es porque lo habían conocido de alguna forma, habían tenido una relación con Cristo, porque la palabra misma nos la confirma, donde dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuese por el poder del Espíritu Santo. Entonces esto no está hablando de la gente afuera. El 2024 hacia adelante, creo que es en ese tiempo, en la parte espiritual, donde Dios ha tenido el tiempo que el pastor Juan Ramón nos dio una palabra el año pasado, donde era el tiempo de cerrar las grietas. Desde el punto de vista profético, cerrar las grietas es porque hay algo que está incompleto, algo que se ha averiado, algo que está inconcluso. Pero en el momento en que una grieta se cierra, queda algo completo. ¿Por qué? Porque los que saben de construcción, si se abre una grieta y la reparan y se resana y se pinta, no se vuelve a ver la grieta. La pared queda completa, la tarea queda completa, el trabajo queda completo. Por eso es que la transición de cerrar las grietas a la 24, que es el año completo de Dios, en el gobierno de Dios, va a haber una transición en la parte espiritual donde el Señor va a llevar a los cristianos a tener una vida más entregada a Él, una vida de compromiso a Él y una vida de decisión hacia Él. Los grandes estudiosos están hablando que Israel, aunque no deseamos nada malo para las personas, pero lo que está sucediendo en Israel desde el punto de vista espiritual es un llamado de atención a Israel. Se está cumpliendo la palabra profética sobre Israel, se están levantando sus enemigos, serán atacados. La palabra dice que Dios no permitirá que su pueblo sucumba, ni que pierda, ni que el pueblo se desaparezca. Pero también está hablando en Israel porque ellos tienen también que buscar arrepentimiento, que están predicando los judíos mesiánicos, tienen que buscar enderezar su camino, recibir a Jesús como el Mesías y darle oportunidad a la iglesia también que se santifique. El 2024 tiene que ser un tiempo para nosotros donde la palabra se tenga que cumplir. El que se santifique, santifíquese más, porque veremos el poder de Dios obrando y la palabra de Dios ministrándonos y redarguyéndonos. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo que viene para la iglesia será un tiempo glorioso, porque veremos cosas que los hombres de antes no pudieron ver. Como dice la palabra, ustedes están viendo cosas que los de atrás quisieron ver y no pudieron ver. Está escrito en la Biblia que dice: y muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Muchos quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo pudieron oír. Y eso es otro mensaje que el Espíritu Santo me está entregando con respecto a por qué esta gente, viendo las señales, no pudieron creer, oyendo el verbo en la tierra, no pudieron creer. Y nosotros como cristianos no podemos caer en ese error que cayeron los hombres en el tiempo de Cristo, cuando desarrolló su ministerio terrenal, que los hombres viendo no veían y oyendo no oían, para que no les fuera revelado el reino de los cielos. Escuchen esto. El título, el umbral de la bendición, es porque desde el punto de vista espiritual se visiona el cambio de la oscuridad más grande que va a vivir la tierra por el resplandor de Cristo en las nubes. El umbral de la bendición para un cristiano es como aquel que tal vez lo puede experimentar cuando empieza a ver que su vida está tan oscura, pero que cuando Cristo entra a su vida alumbra todo lo que está a su alrededor.
El umbral de la bendición es aquella en la cual la iglesia iremos a experimentar que en un momento donde la tierra estará tan sumida en las tinieblas, tan metida en la maldad, veremos que Cristo nos levantará a las nubes y nos encontraremos por Él, y después vendremos con Él para reinar con Él en la tierra. ¿Me están siguiendo hasta acá? El umbral de la bendición desde el punto de vista 2024, y la pregunta con la cual quiero terminar, es cómo usted ve lo que viene hacia adelante en su vida espiritual. ¿Qué es lo que usted está visionando por el Espíritu? ¿Qué es lo que usted está discerniendo en su vida? ¿Qué es lo que usted espera que Dios pueda mostrarle y hacer en su vida para el año próximo? ¿Por qué? Porque será un tiempo en el 2024 hacia adelante donde nosotros tenemos que tener más firmeza y entrega en las cosas espirituales. No importa cómo vengan los tiempos, el que se aferre a la fe, el que se aferre a Cristo, nada le va a faltar. El que se aferre a la palabra, Dios no lo va a desamparar. Mi umbral de la bendición, cuando yo lo meditaba en esta tarde, y quedo corto en explicarlo porque obviamente tiene que ver un punto de vista escatológico que vendrá para el tiempo de una vigilia. Entonces yo poder ver qué es lo que yo visiono, y me apropié de esa palabra cuando el Señor le dijo, el profeta oró por su siervo Giezi y le dijo: Padre, ábrele los ojos a este para poder ver lo que yo puedo ver. Y entonces dice la palabra que los ojos del criado fueron abiertos y pudo ver los ejércitos de Dios alrededor de ellos, y ahí pudo entender que dijo: con razón hoy entiendo que los que están de nuestro lado son más que los del adversario. Ese hombre brincó el umbral de la bendición, y esa es mi oración para ustedes. Señor, ábreme los ojos espirituales para el año entrante. No quiero seguir siendo el cristiano que camino ahorita, no quiero ser la persona indiferente, la persona fría. Ábreme los ojos para ver las grandes bendiciones que tú tienes para mí el año 24, porque a lo mejor no las estoy tomando. Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver lo que Dios dice. Si yo le busco, Él me va a revelar su propósito, me va a iluminar su palabra. Pero para eso hay que buscarle y decirle: dame, Señor, la visión que tú quieres que yo tenga, porque quiero hacer la transición de ese umbral de la bendición. Yo no estoy hablando nada raro, estoy hablando por palabras bíblicas desde el punto de vista teológico. ¿Saben quién vio ese umbral de la bendición? Cuando Jesús se retiró al monte a orar, y viene y el momento de la transfiguración, a hombres de carne, hueso y pescuezo, como yo digo, que estaban allí, se les abrió el umbral de la bendición y vieron lo que los hombres con los ojos naturales no pudieron ver, y quedaron tan extasiados ellos que el mismo Pedro dijo: Señor, es bueno que nosotros hagamos aquí 3 enramadas y nos quedemos, porque yo ya brinqué al otro umbral. Yo ya puedo ver la bendición espiritual, mis ojos son abiertos. Pablo mismo tuvo un umbral de la bendición. ¿Cuál es? Ese momento en el cual usted piensa que no va a pasar nada, usted piensa que le va a sacar igual, que Pablo se sentía mal porque perseguía a la iglesia, pero cuando los ojos espirituales de Pablo son abiertos, vio mucha más bendición. Cuando fue llevado al tercer cielo, él mismo entendía por la palabra: yo ya estoy en apuros, porque yo no sé si quedarme o irme, porque como ya brinqué ese umbral de la bendición, he encontrado que lo que hay allá es mejor que lo que se vive acá. ¿Cuántos dicen amén? Suena mucha prosa, pero es una realidad. Mi oración para el año entrante es que nuestros ojos espirituales se abran para que se quede atrás la religiosidad. ¿Quiere hacer usted un cambio de vida? Quita atrás la religiosidad y dícele: yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero ver en el Espíritu, yo quiero que los cielos se abran, yo quiero que las puertas se abran como tú dices, porque yo no estoy llamado a vivir en la religiosidad, yo estoy llamado a vivir en la vida espiritual, donde las bendiciones son una tras otra, donde las bendiciones se dan una tras otra y las puertas se abren una tras otra. Ese es el umbral de la bendición. Yo trato de interpretar ahorita por este día en que estamos, pero esto es más profundo, porque quedaría yo aquí dándole ejemplos de hombres que dieron ese salto por el poder del Espíritu y pudieron ver cosas que otros no veían. Usted sabe que es tener a un diácono, y oremos por los diáconos y las diaconisas que han hecho una bonita tarea en este año, pero estoy hablando desde el punto de vista del libro de los Hechos, cuando Esteban está siendo apedreado y él mismo dice: he aquí que yo veo los cielos abiertos. Ese hombre tuvo una transición de lo natural a lo espiritual, y se le abrieron los ojos y vieron la gloria de Dios. Los hombres no pudieron resistir, los religiosos no resistieron, y por eso lo apedrearon. No se preocupe cuando el Señor le abra más los ojos espirituales, porque muchos lo querrán apedrear. Le van a decir: este es un hereje, este es un religioso, este es un fanático, pero es que usted está viendo lo que otros no pueden ver. ¿Cuántos están conmigo en ese equipo? Señor, yo quiero ver con tus ojos espirituales, yo quiero oír con tu oído espiritual, yo quiero hablar de las cosas espirituales. Amén. Esa es, y quiero cerrar en esta noche, la tarea para el año próximo.
Ese umbral tipifica mi momento de inconformidad, porque yo como pastor lo he vivido, lo he pasado, de estar inconforme con lo que hago, con lo que vivo, con lo que sé, con lo que conozco y con lo que practico. El mismo domingo, los mismos canticos que yo sé la hermana los cambian, pues por un ejemplo. Otra vez, muchas veces decimos para la iglesia, otra vez al hermanito que se duerme en la iglesia y ya uno lo conoce y lo tiene ya más que fichado. La misma cosa, no, yo quiero esa transición de ver las cosas espirituales para poderme mover en lo espiritual, y cuando usted entre en las aguas espirituales va a ver la diferencia que usted tenía con respecto a cómo se movía antes, porque ahorita usted adora en el espíritu, porque usted ahorita no le da vergüenza adorar a Dios, porque usted ahorita quiere estar en la casa de Dios, cuando antes era repulsivo todas esas cosas. Alábele al Señor. Les hablo realidades, porque eso se disfruta. Cuando usted siente la presencia de Dios es porque ha entrado a ese umbral de la bendición, porque está en la presencia de Dios es la mejor de las bendiciones. Cuando usted siente la presencia de Dios en las oraciones, cuando usted hace las cosas para placerle a Dios aunque a otros les parecen raras, usted siente que usted está en el umbral de esa bendición. Usted ha entrado a ese nivel, usted ha entrado a esas aguas y usted ve diferente la vida espiritual. Yo le he hablado y lo he testificado muchas veces. Yo sé quién era Néstor antes, cuando buscaba la silla de atrás, el que no levantaba una mano, el que era todo indiferente, salía primero del servicio cuando se acababa. Mi esposa le pitaba en el carro para que saliera rápido, pero ya después entendí que ya no me gustaba salir de la iglesia, que me quería adorar todas las canciones a Dios, que me quería sentar con los hermanos, porque yo entendí que Dios me llevó ese día al nuevo umbral de la bendición, donde me dijo: mi presencia mejor que estar sentado en el carro, mi presencia mejor que te duermas en la silla, la adoración que tú me haces es mejor en el espíritu que cuando tú le adoras al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la transición que queremos para el año próximo, y espero que si usted la ha recibido, que usted pueda entrar a esas aguas. Hermanos, yo mismo quedo en pañales, no tengo conocimiento, no les puedo entregar mucho, pero sí les puedo decir, yo sé que es la diferencia de servir a un Dios con entrega, con amor, que le dedico mi vida, que lo adoro con corazón, porque he entrado a esas aguas y yo no quiero, y que el Señor no me permita regresar atrás, porque ya he gustado de esas aguas. Tengan paciencia y tengamos con los que no han entrado a esas aguas. Pero cuando usted nada ahí, es como el que solo tenía un pocito en la finca y era agua estancada, y sea un río de agua fresca que corre y pueda estar hacer el sancocho en el río. Usted no quiere volver al pocito de la finca, usted quiere el río y con sancocho. Así es la presencia de Dios. ¿Cuántos lo recibieron en esta noche? Padre, nosotros te damos gracias. Hago por la palabra y por el Espíritu en obediencia esta oración sobre tu pueblo que está aquí en esta noche, y extendemos nuestras manos para recibirla, y sobre el pueblo que está por la internet. Cristo, la única esperanza, cada hermano y cada hermana de esta casa y los que están por fuera. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia de nosotros. Que Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Y nosotros, tus hijos, oh Dios Todopoderoso, pondremos tu nombre en alto sobre nuestras vidas y te bendeciremos en todo lo que hagamos. Que la unción y sabiduría que Dios derramó sobre José sea Dios derramándola sobre cada uno de ustedes y nosotros, para desarrollar planes económicos sabios y prósperos. Que la harina, el aceite y el agua no falten en nuestras casas, sino que recibamos medidas grandes, anchas y rebosantes. Que los enemigos que se levanten contra nosotros vendrán por un camino y por 7 huirán de nosotros, porque Jehová Gibor peleará por nosotros. Que sea Dios abriendo delante de nosotros puerta grande para proclamar el evangelio del reino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que donde te lleve Jehová, tu salida sea bendecida. Que cuando regreses vengas bendecido. Que Jehová guarde tu salida y tu entrada. Que Jehová guarde tu levantar y tu acostar. Que tu Jehová guarde tu casa, tu descanso, tu tálamo, tu lugar de cámara secreta. Que Jehová te bendiga en abundancia para dar al que está necesitado. Que Jehová Dios Todopoderoso cumpla el propósito en tu vida y te lleve a aguas profundas por el poder del Espíritu Santo. Que Dios escriba su palabra en tu corazón y la atesores en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo derrame sobre ti la bendición del Altísimo. Que los dones entregados sean usados con efectividad. Que haya administración de los dones en liberalidad y con libertad en el Espíritu sobre tu vida y sobre tu casa. Que adores
al Dios vivo y eterno en espíritu y en verdad, y que esta casa se mantenga como sal y luz en esta nación, en esta tierra, en este estado y en esta ciudad, y que seamos el reflejo de la luz de Cristo en todo lugar que vayamos, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Feliz 2024, mis hermanos. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Bendecimos, Rey. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Oh, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus mi Dios, Grandes son tus maravillas, grande es tu amor, grandes son, grande es tu paz, grandes son, Jesús. grandes son tus maravillas.